Esta mula cayó de la manera más insólita. Eliana, de 28 años, era estudiante de Derecho y le pidió ayuda a la policía dentro del aeropuerto. Es por eso que fue detenida. Claro que este error de esta mula fue porque contaba con la complicidad de varios funcionarios. Este se llamó Operativo Scanner. Uno de los funcionarios marca su salida, pero se dirige hacia el exterior del edificio a esperar a esta mujer. La recibe y le entrega unos papeles. Estos papeles son una especie de contraseña para poder pasar por los controles sin ser revisada por los funcionarios, que harán pasar a una chica con maleta color púrpura que tenga estos papeles. Cuando los funcionarios miran hacia el lugar del check-in, identifican a la mula, se acercan a ella y le piden los papeles. La sacan de esa fila y la llevan hacia una zona vacía del aeropuerto. Allí le hacen un falso control, le hacen pasar su maleta y dos mujeres la revisan supuestamente. En el video de seguridad se nota claramente que esta maleta contenía algunas sustancias irregulares, pero sin embargo, las funcionarias la dejan pasar hacia la zona de embarques. Hasta allí, esta chica tenía el camino allanado. No había llamado la atención de ningún funcionario y así, confiada, fue cuando cometió el error que la llevaría a la cárcel. Al no encontrar la puerta por la cual debía realizar el embarque, se acercó a un policía y le preguntó hacia dónde se tenía que dirigir. Al ver el uniforme de la policía antidrogas en la chaqueta de este oficial, la mujer se puso nerviosa, se quedó helada, entró en pánico y así fue descubierta. El funcionario le pidió revisar su maleta ahí mismo y se encontró con el contrabando de 10 kilogramos de droga que apenas estaba envuelto en una sábana. Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Asunción, Paraguay. Caía la noche cuando la joven Dulce Fernanda, de 23 años, ingresaba al edificio. La bella joven llamó la atención de las autoridades y mucho más al conocerse que nunca había salido del país y que el flamante pasaporte que tenía había sido emitido en el mismo día del vuelo. El procedimiento se inició ante una alerta a los agentes especiales de la SENAD que se encontraban realizando sus tareas de control rutinarias. Señorita, venga por aquí. Vamos a proceder a la revisión de su maleta. Observamos algunos objetos personales, algo de ropa, y aquí lo que parece ser un objeto duro dentro de la costura de este bolso de mano. Vamos a proceder a extraer este elemento. Se observa en el interior del bolso un paquete de color azul. Y posteriormente, la maleta fue sometida a control por rayos X. Continuamos extrayendo y en el interior de este forro se percibe otro de los paquetes. Ahora procederemos a analizarlos. Allí se observaron paquetes extraños en el interior, mientras que el perro detector de drogas, Bono, reaccionó en forma positiva. En el interior del bolso hay otro paquete más también de color azul. Tenemos un total de paquetes, todos de similares características, escondidos dentro de las costuras de este bolso, y en su interior observamos una sustancia blanquecina. El hecho fue comunicado a la fiscal, quien se hizo presente en el lugar para la verificación del bulto en cuestión. Procedemos a realizar el narcotest, positivo para clorhidrato de cocaína. En presencia de la fiscal se procede a labrar el acta para presentar ante la justicia. En el interior hallaron una especie de doble fondo que contenía 3 paquetes con más de 2 kilogramos de cocaína. Romina Martínez tiene 28 años. Durante un control de rayos X realizado por personal de la DINAC, fue detenida. Nótese que el can da la señal. A simple vista se puede observar que esta maleta tiene características sospechosas. Vamos a proceder a intervenir el equipaje en búsqueda de alguna sustancia ilegal. La maleta que llevaba consigo
tenía características sospechosas y llamó la atención de los agentes especiales y de un can detector de narcóticos de nombre Zora. Bueno, a simple vista se nota que existe un doble fondo con un contenido que ahora vamos a analizar. Se realizó el procedimiento de rigor y encontraron que la maleta tenía unas láminas en el doble fondo con una cobertura de plomo. Se observa en el doble fondo unas láminas, unos paquetes recubiertos de un plástico color azul. Los paquetes estaban camuflados dentro del doble fondo de esta maleta. Retiramos el cobertor plástico de color azul y se observan las láminas de color plateado, aparentemente plomo, recubriendo otra sustancia. Muy bien, ahora procedemos a retirar estas láminas del paquete. Son varios paquetes recubiertos en plástico protector de color azul. En el interior de estos paquetes se observa una sustancia blanca, aparentemente polvorienta. En el interior se hallaron 2,270 kilos de cocaína, con un valor aproximado de $150,000. Se trata de 10 paquetes en total que fueron secuestrados en el interior de esta maleta. Se procede al pesaje de este alijo, 2,270 kilos. Este caso ocurrió en el 2001 y al día de este video, la mujer fue condenada a 10 años de prisión. Señorita, a partir de este momento usted se encuentra detenida por el delito de tráfico y transporte de estupefacientes. Queda a disposición de la justicia de Paraguay. Los agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas detuvieron a esta mujer de 34 años en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Es Rocío Milagros Carmona Díaz, de nacionalidad chilena, que pretendía abordar un vuelo con destino a Santiago de Chile con drogas, más precisamente ketamina y éxtasis. La intención fue frustrada gracias a la reacción de Rocky, el can detector de drogas que alertó a los intervinientes sobre la presencia de estupefacientes dentro de una maleta. Durante el control de rutina en el área de cargas y encomiendas de la terminal aérea ubicada en Luque. Posterior a eso, se procedió a la verificación del equipaje por sistema de rayos X, a través del cual se confirmó la existencia de sustancias extrañas en su interior. El hecho fue comunicado al fiscal, que se hizo presente en el lugar para el procedimiento de rigor. La policía inspeccionó la maleta y detectó que contaba con un sistema de doble fondo, bajo el cual se encontraban 5 paquetes, con un total de 2 kilos de ketamina y 882 gramos de éxtasis. La mujer fue detenida y las evidencias incautadas fueron remitidas a la base de operaciones de la SENAD. Desde los países de Sudamérica, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay es habitual la encomienda de yerba mate, una bebida que es muy común por esta zona. En este caso utilizan uno de estos paquetes de yerba mate para ocultar cocaína. Iban como encomienda aérea junto con termos y unas guampas tradicionales. Este es un caso muy llamativo. El perro detector de drogas Rocky alertó a su operador sobre la posible presencia de estupefacientes en 2 maletas. Los paquetes estaban a punto de ser embarcados en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Allí, ante las sospechas del contrabando, se llamó al fiscal, quien llegó hasta el lugar e identificó a Jessica Gabriela Ibarra Ibáñez, una paraguaya de 31 años oriunda de Asunción, que pretendía abordar un vuelo con destino a Turquía con un doble fondo en sus maletas. A simple vista podemos observar un aparente bulto dentro de la estructura de esta maleta. Vamos a proceder a revisarla. Podemos observar que en los laterales del equipaje existe un doble fondo. Dentro del doble fondo se encuentran unos paquetes, que vamos a proceder a retirar.
Aparentemente este doble fondo, este paquete, da toda la vuelta al contorno de la maleta. Se halla un cargamento en forma de una tira gruesa del largo de toda la maleta. Procedemos a abrir su interior. Bueno, esto es extraño. Se observa una sustancia polvorienta de color negro. Señora, vamos a realizar el narcotest a esta sustancia. Si este líquido se pone azul, nos dará el indicador de positivo para clorhidrato de cocaína. El cargamento es positivo para cocaína. Señora, a partir de este momento, usted queda detenida a disposición de la justicia. Lo llamativo es que lo que se encontró se trataba de cocaína negra, otro de los métodos que utilizan los delincuentes para intentar camuflar esta sustancia. El fiscal intervino y procedió a la apertura de las maletas. Hallaron un total de 4,956 gramos de cocaína. La mujer fue detenida y la droga incautada por disposición fiscal. En el país de destino, este cargamento tendría un valor aproximado de $500,000. Es sabido que la imaginación de esta gente no tiene límites. Aquí estamos viendo una encomienda que estaba dirigida a Hong Kong, pero no contaban con los canes detectores de drogas que interceptaron esta encomienda en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Este paquete, dirigido a Hong Kong, tenía un colchón inflable y en su interior se encontraba cocaína en estado líquido dentro de unos preservativos. Por supuesto, la persona que envió esta encomienda fue detenida. Estamos viendo a una mujer de 29 años en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, luego de un operativo entre la Policía Nacional, los agentes de aduanas, la DINAC y Migraciones. Esta mujer pretendía abordar un vuelo que la llevaría a Madrid, España, y en su maleta llevaba droga. Pero no fue fácil de descubrir. El cargamento estaba impregnado en toallas y en prendas de vestir. Incluso, esta mujer, responsable de la carga, portaba con una orden de captura por robo agravado. Intervino un fiscal y cuando revisaron su maleta se encontraron con 15 prendas, todas impregnadas con cocaína, con un peso total de 14 kilos. La mujer quedó detenida y las evidencias incautadas quedaron a disposición del Ministerio Público. Se cree que 1 kilo de esta droga en su destino tiene un valor aproximado de unos 60.000 euros. Los aeropuertos son lugares sensibles donde hay que tener mucho cuidado. Te mostraremos un insólito robo ocurrido en el aeropuerto Jorge Chávez de Perú. No te olvides de decirnos en los comentarios cuál de los casos te llama más la atención. Muchas veces los traslados de los aviones se hacen por tierra, pero en algunos casos eso puede fallar. Esto sucedió en Córdoba, Argentina, cuando intentaban llevar hacia un aeropuerto para reparar este avión. No son habituales las noticias que llegan desde Rusia, pero en este caso, 2 africanos que viajaban desde Sudamérica fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional Sheremetyevo de Moscú. Entre los dos traficaban 1 kilogramo de heroína y 5 kilos de cocaína, que en Rusia pueden valer varios millones.
Los rayos X detectaron pequeñas bolsas de plástico en los estómagos de los sospechosos y la fuerza de la ley le dio a los sujetos aceite de castor para que puedan expulsar más rápido las cápsulas. En Rusia, estos delitos pueden tener hasta 5 años de prisión y trabajo forzado en campos de detención. La década de los 90 se convirtió en un aire de esperanza para el fútbol colombiano, pues la generación dorada del pibe Valderrama y compañía dejó la vara muy alta. Entre los jugadores que más llamaron la atención del final del siglo anterior se resalta Diego Osorio, uno de los mejores laterales de la época. Yo sí puedo traer anoche, soy el patrimonio del Garay, el control del Partido Internacional de Córdoba, en el Efecto Internacional, mediante el control de narcóticos, el señor Guía Canelo, el señor Torres Elber, perfila una maleta, la cual es enviada al Ojet número 11 facturados y procedo a revisarla. Y el señor Diego León, esa maleta es suya. Pero con el paso de los años se vio involucrado en problemas fuera de la cancha, especialmente por sus relaciones con el narcotráfico. Maleta. En la cual observamos unos zapatos con un peso anormal. Podemos empezar a verificar su contenido interior. Después podemos observar que encontramos unos elementos, unas plantillas anormales, las cuales tienen una humedad, una viscosidad, un olor característico de sustancia narcótica. Vamos a verificar que son varios elementos. Por lo tanto, pasamos a hacer la prueba. Una vez que ubicaron esta maleta en la bodega, el propietario fue identificado. Se trataba del popular futbolista colombiano que buscaba viajar a Madrid como destino final. Para verificar el contenido del equipaje, fue remitido a una sala especial. Osorio estaba nervioso y se encontraba mirando hacia abajo en estado de shock. Cuando fue consultado por la maleta, afirmó que el equipaje era suyo. Esta no es la primera vez que Osorio tiene problemas con la ley. En 2002 fue capturado por la DEA en Miami, señalado de tráfico de estupefacientes, y en 2016 fue detenido en el aeropuerto de Río Negro con 1 kilogramo de cocaína cuando intentaba viajar a España. Vamos a verificar que son varios elementos. Por lo tanto, pasamos a hacer la prueba narcotest. Podemos observar una leve reacción azul celeste. De igual manera, contamos con el apoyo del canino OVA. La prueba del narcotest arroja un resultado positivo. A pedido de nuestras cámaras, el oficial confirma el diagnóstico con un perro entrenado en la detección de estupefacientes. Detección de la sustancia. Vamos a ponerla ahí. Que inmediatamente el canino nos da una marca para sustancia narcótica, lo cual procedemos a realizar la captura del señor Diego León Osorio y proceder a leerle los derechos del capturado. Señor Diego León, se cumple el procedimiento de captura a una persona que está mediante inmediatamente se le hace saber el contenido de la presente acta, de conformidad al artículo 303 del Código Procesal Penal. El capturado se le hizo saber sobre, tiene derecho, el hecho de que se le atribuye y motivo de la captura, y el funcionario que lo ordenó. Le quedó claro el motivo de la captura por tráfico de estupefacientes, el funcionario que es el patrimonio Bulgarín, y eso. Derecho a indicar a la persona a quien se debe comunicar atención. Ahorita tiene su oportunidad de llamar para que se comunique con la persona que tenga conocimiento de esto. Derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que haga puedan ser utilizadas en su contra y que no está obligado a declarar en contra de su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del 4º grado de consanguinidad. Derecho que tiene designarlo, entrevistarle con un abogado de confianza en el menor tiempo posible. De no poder hacerlo, el Sistema Nacional de Defensa Pública para su defensa. Le quedan claros los derechos del señor Diego León. Por tanto, pues sobre la captura. Luego de leerle los derechos, la policía procede a detener al ex astro de fútbol colombiano Diego León Osorio. Actualmente se encuentra detenido a la espera de su condena por la justicia. Esta persona se encontraba muy abrigada para las condiciones climáticas de ese momento. Es por eso que los oficiales de Gendarmería deciden revisarlo
y se encuentran con 26 teléfonos que intentaba contrabandear pegados a su cuerpo. Y además, este funcionario colombiano intentaba salir de su país con unos retratos de la Virgen María. Al realizar una inspección más exhaustiva, se encontraron con una gran sorpresa. Esta marca azul turquesa para positivo alcaloide, sustancia estupefaciente y sus derivados. ¿Ya eres parte de nuestros suscriptores? Te esperamos. La Gendarmería Argentina está desarrollando un control fronterizo cerca del límite con Paraguay. Al detener un micro, nota a un pasajero nervioso y que se encontraba más abrigado de lo habitual para esa época del año. Caballero, he notado que está vestido de manera bastante abrigada para el clima actual. Sí, es que soy friolento, oficial. ¿Puedo pedirle que se quite el abrigo para un registro de rutina? Es por eso que lo llevan a una sala de control. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué tiene teléfonos celulares pegados a su cuerpo? ¿Cuántos teléfonos lleva allí? Son más de 20 teléfonos. No los conté. Me los ofrecieron y los están esperando. Debe saber que el contrabando es un delito penado por la ley. Oficial, lo siento. No tenía elección. Me involucraron en este contrabando. Necesitaba el dinero. Tenga las manos a la vista, por favor. Va a ser detenido y deberá explicar todo esto en la comisaría. Si bien esta persona no quedará presa, tendrá una multa del triple del valor de estos celulares, valuados en unos 4,5 millones de pesos. Ahora nos encontramos en el Aeropuerto Internacional Matecaña, en Pereira, Colombia. Esta persona es John Jairo Gómez Jiménez, funcionario del gobierno colombiano. Fue de inmediato abordado por los policías de antinarcóticos para verificar su equipaje. Se realiza la inspección. Este hombre pretendía viajar a Madrid, España, y en su poder tenía 4 cuadros con imágenes religiosas. La revisación queda a cargo de la Policía Nacional. Vamos a verificar las imágenes que son irregulares. Vamos a hacer como entonces, vamos a verificar. La policía comienza a manipular los cuadros hasta que se encuentra con algo extraño. En el interior hay una sustancia polvorienta, blanquecina. Ahora, el narcotest. Para verificar el contenido de estas imágenes. Vamos a hacer la prueba de rencina. Para John Jairo Gómez Jiménez, la suerte ya está echada. Esta marca azul turquesa para positivo alcaloide, sustancia estupefaciente y sus derivados. El procedimiento es conocido. El agente comienza a manipular este polvo con un líquido y el resultado puede arrojar positivo y su vida cambiará para siempre. Don Jairo, acérquese por favor. Sí. El pañito rojo azul turquesa. Este es positivo para cocaína. ¿Vamos a hacerle la prueba a los demás? La policía no tenía dudas. El resultado es positivo para cocaína. Ahora resta que la agente comience la revisación de los demás paquetes, de 4 en total. Todos son imágenes religiosas. Aquí vemos a la agente perforando con un punzón este cuadro y quitando una sustancia de su interior. Desenvuelve otro de los elementos y también dentro de este hay otra sustancia. En total, 7,5 kilogramos de cocaína. Don Jairo, usted está siendo capturado por el artículo 376 del corte de fabricación o Ahora este hombre enfrenta un proceso legal por intentar contrabandear desde el aeropuerto de Pereira, en Colombia, hacia Madrid. Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Asunción, Paraguay. Los agentes especiales de la SENAD, apostados en este aeropuerto, en un control aleatorio perfilaron a un ciudadano español. Ciudadano español detenido con unas botellas sospechosas en su equipaje. El hombre transportaba drogas en su equipaje.
Observamos que las botellas se encuentran cerradas con una especie de faja plástica. Esta persona llegaba a la terminal en un vuelo procedente de Ecuador, habiendo tenido una escala en Panamá. Se procede a analizar el contenido de estas 3 botellas. La persona fue retenida. En su pasaje se encontraban unas botellas. Caballero, ahora mediante unos hisopos, procederemos a analizar el contenido líquido de estas botellas en el narcotest. Ante la presencia del personal del Ministerio Público, se procedió a revisar estos 3 envases: de enjuague bucal, shampoo y de vino tinto. El líquido se torna azul turquesa, es decir que es positivo para clorhidrato de cocaína. Al controlar el contenido de los mismos, se percataron de que se trataba de cocaína líquida. El peso bruto de la sustancia supera los 5 kilos, aunque luego, mediante un proceso en un laboratorio, deberá ser extraída la cocaína. Se cree que las organizaciones internacionales están buscando nuevas rutas para el contrabando. Y podemos observar una sustancia blanquecina con el reactivo, al que podemos observar una coloración azul turquesa, un presunto indicativo para caudal de cocaína. ¿Ok? Este joven parecía tenerlo todo: la vida perfecta. Un famoso TikToker de profesión ya había logrado el éxito completo en un corto tiempo. Tiene 25 años y lucía su vida social exitosa en las redes sociales. La vida perfecta, lleno de viajes, de lujos, la vida que muchos muchachos de su edad sueñan con tener. Se llama Modou Doudou Adams. Nació en Inglaterra. Es amante de la moda, de los viajes y especialmente le gustaba conocer Perú, lugar que había visitado en más de una ocasión. Era feliz. Incluso allí grabó varios videos presumiendo su envidiable rutina. Aparentaba ser un afortunado, al menos así lo hacía creer a través de las redes, posando vestido a la moda, viajando, comiendo alguna comida muy interesante o visitando alguna playa paradisíaca del Caribe. Esta era la fascinante vida de Modou. Pero sin embargo, detrás de esta alucinante vida perfecta, de ese mundo de apariencias, se escondía una realidad muy distinta, con un oscuro secreto. No es la primera vez que este ciudadano británico llega a Perú. Las autoridades creen que ya habría sacado droga y seguramente con la misma modalidad. Era una mula de carga internacional. Llevaba cocaína de un país a otro a cambio de dinero. La pantalla de su celular era el camuflaje ideal para ocultar la verdadera misión. Este joven inglés y sus tantos viajes a Perú eran para transportar cocaína a Londres vía París. El peligroso negocio sedujo al muchacho. Cada kilo de cocaína peruana puede llegar a valer más de 60.000 euros en Europa. Y en el Perú, esa cantidad cuesta $3.500. La caída de este muchacho empezó a escribirse el 19 de septiembre. Ese día, Modou llegó por segunda vez a Lima. De inmediato tomó un vuelo a Cusco. Esta es una práctica usual de las organizaciones dedicadas al narcotráfico, para no despertar sospechas. Una forma de maquillar el verdadero motivo del viaje, de los cargamentos. Una persona conocida que se dedica a hacer modelaje, se le paga muy bien por cada presentación y mucho más por cada transporte de droga. Se cree que entre 6 y 7.000 dólares por cada envío. Luego de unos días en Cusco, debidamente documentados en sus redes sociales, Modou volvió a Lima y ya estaba listo para cumplir por segunda vez su real misión. La finalidad había sido única y exclusivamente para transportar droga. Este video, captado por las cámaras de seguridad de un hotel en Miraflores, Lima, muestra al joven con la maleta llena de droga. En estos momentos son las 11:10 de la mañana del sábado 30 de septiembre. En escena aparece el TikToker
llevando consigo la maleta de viaje que lo condenará. Es el mismo equipaje con el que lo arrestarán minutos más tarde. Varias cámaras registran sus movimientos, desde su salida desde el hotel hasta la llegada al aeropuerto. Todo está grabado en video, casi como una de las atractivas historias que él sube a TikTok. En este momento, entra al aeropuerto. El TikToker llega sin problemas y va a registrar su equipaje al counter de la aerolínea. Cuando todo parecía salir perfecto, 2 agentes de la policía, de la Dirandro, le caen encima inmediatamente. Lo convinan a ingresar detrás del counter para una revisión de rutina y allí la historia ya es conocida. Se va a realizar la revisación de su equipaje de bodega. Se va a proceder con el deslacrado temporal y la apertura del equipaje de bodega, hacer la revisión de su equipaje de bodega, ¿ya? Esté atento. Sí. Insertando en el equipaje de maleta de bodega. Como podemos observar, una sustancia blanquecina que vamos a meter en el hisopo con el reactivo. Como podemos observar, azul turquesa, indicativo positivo para calor y cocaína. Y podemos observar una sustancia blanquecina con el reactivo, al que podemos observar una coloración azul turquesa, un presunto indicativo para caudal de cocaína. ¿Ok? En ese momento, el rostro de Mudú cambió por completo. Su vida y su suerte también cambiaron. También pensó que todo saldría como en el primer viaje, que fue en febrero y que logró su cometido, pero se equivocó. Se va a hacer que le imponga la pena de 6 a 8 de pena privativa de libertad efectiva. Actualmente está en la cárcel. Lo piensen, las consecuencias jurídicas, las penas son muy altas, no vale la pena arriesgar, porque primero es la libertad. Los 933 gramos. Ya se va a hacer el registro corporal, ¿ya? Se puede poner de pie, sáquense anillos, collares, correa, aquí. La maleta del joven TikToker tenía casi 3 kilos de cocaína. Esta droga estaba camuflada en la estructura de la maleta. Es probable que este sea el video con más visitas de este joven TikToker. Aquí luce esposado y custodiados por agentes de la Dirandro. Será escoltado y con la maleta contaminada lo llevan a una oficina especial. A veces la vida de una persona puede cambiar de un momento a otro. Atrás quedaron los días de diversión, los viajes de ensueño y los hoteles de lujo, los restaurantes de moda y la ropa de marca. Este mundo falso de las redes que construyó este muchacho tenía un solo fin: maquillar su real trabajo. Era contrabandista. En esta publicación del Poder Judicial de Perú, vemos que le dictan 6 años y 8 meses de cárcel por haber coordinado el envío de cerca de 3 kilogramos de clorhidrato de cocaína a Londres. Mudú aceptó la culpabilidad y fue detenido en un juicio abreviado. Ante las evidencias en su contra, Mudú aceptó el delito y fue sentenciado a poco más de 6 años de prisión. Prisión efectiva. Quedará privado de su libertad. Actualmente está en la cárcel en Perú, muy lejos de su Inglaterra natal. El aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, Barajas, es el aeropuerto más grande de España. Además, es el 5º en tamaño de Europa y el 24º del mundo por número de pasajeros. Allí, todos los días transitan más de 1 millón de personas. Esta pareja española viajaba desde San Pablo, Brasil, pero la Policía Nacional detectó algo sospechoso en su maleta.
revisar estas maletas de esta pareja de españoles que vienen de Sao Paulo, porque pensamos que pueden llevar algo de cocaína en el interior. Ya la recogí por aquí. A medida que los controles se vuelven más estrictos en los puertos, con cantidades cada vez más grandes de cocaína incautadas en América Latina y Europa, las redes criminales necesitan innovar. Según un informe, la cocaína líquida es casi imperceptible para los escáneres instalados en los aeropuertos. Las recientes incautaciones de cocaína en estado líquido sugieren que las organizaciones criminales han vuelto a recurrir a esta modalidad para estar una vez más un paso adelante de las autoridades. Aeropuerto Silvio Pettirossi, Asunción, Paraguay. Un ciudadano español intentó introducir cocaína líquida a Paraguay. Me acuerdo, Oscar Delgado. Se acabó de ir. Tras la verificación correspondiente, se constató que el extranjero tenía cocaína líquida como para producir 5 kilos de droga. Se trasladaba en un vuelo de Ecuador y el destino final sería Barcelona. Madrid. Los desesperados gritos de una madre rompieron con la calma que reinaba en la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez, Barajas. Los policías que se encontraban trabajando allí se dirigieron rápidamente hasta el lugar para descubrir que una bebé se estaba asfixiando mientras se encontraba cenando con su madre, que pedía auxilio sin parar. Los agentes se dieron cuenta de la gravedad y comenzaron a practicar la maniobra de Heimlich, pensando que la pequeña se podía haber atragantado con algo. Poco después, la bebé recuperaba la conciencia y los policías se transformaron en héroes. Se supo que la temperatura corporal de la pequeña era muy elevada, por lo que procedieron a quitarle algunas prendas. Después le colocaron un abrigo policial y junto a su madre fueron trasladadas en un vehículo hasta el centro de salud del propio aeropuerto. Por suerte, el final fue feliz. La policía realiza una difícil labor en los aeropuertos de todos los países, con lo que ellos denominan vuelos calientes. Son aquellos que proceden de países sospechosos de traficar a menudo con estupefacientes. A diario, cazan a contrabandistas que tratan de burlar los controles de seguridad con droga, y cada tanto se encuentran situaciones surrealistas. Aeropuerto de Barcelona. Los agentes identificaron a un hombre que llevaba medio kilo de droga, ocultada en un doble fondo de su peluquín. Las fotos son muy curiosas y muestran lo llamativo que era el fardo de droga que llevaba pegado a su cabeza. El peluquín sobresalía más de la cuenta y encima llevaba un sombrero para disimular. Este hombre de 65 años intentó actuar naturalmente, pero su nerviosismo lo delató. Los policías dijeron que su peluquín era muy curioso. Vamos a revisar estas maletas de esta pareja de españoles que vienen de Sao Paulo, porque pensamos que pueden llevar algo de cocaína en el interior. Ya la recogí por aquí. ¿Solo ropa? Eso es cocaína.
Desde este momento está usted detenido, ¿de acuerdo? Por un delito de tráfico de droga. Esa maleta también va igual. Desde este momento usted queda también detenida, ¿vale? Por un delito de tráfico de droga. Estas dos personas han sido captadas por la organización únicamente nada más que para ir a por la droga y traerla, aprovechando la precariedad económica que tiene. Sentaros. No, llevan más. Normalmente lo intentan ocultar bien. Este es rosa, se pone azul. Cocaína, ¿vale? ¿De dónde son ustedes? De Valencia. ¿Han ido a Sao Paulo a por droga expresamente? Es que nos hemos ido de vacaciones. Yo por lo menos. ¿Es la primera vez que lo hace usted? ¿El qué? Traficar con droga. ¿Tú me ves con cara? Se hace por necesidad, supongo, ¿no? La vida es así. ¿Cuánto cobra una persona por traer tanta droga del Brasil? Pues no lo sé, tendrás que preguntárselo a ver. Yo tenía un español que llegó procedente de Lima. Aquí pone gel, pero en realidad entra cocaína. Cocaína. Estos son cápsulas con cocaína en polvo. ¿Todos estos cilindros los traía una sola persona dentro de su estómago? Una sola persona. Más peligroso aún todavía es estos preservativos que contienen cocaína líquida, la última moda. Aleatoriamente se controla a algunos de los pasajeros y se le hacen algunas preguntas. ¿Usted trabaja? ¿A qué se dedica? ¿Qué profesión tiene usted? ¿Dónde se aloja usted en Lima? ¿En un hotel o tiene familia? Sí, estoy en un hotel. ¿La empresa suya? ¿Es abogado ella? No es abogado. ¿Aquí dentro que lleva? ¿Dónde vive su hija? Acabamos de coger a este ciudadano portugués que venía de Sao Paulo. En el rastreo personal se le ha localizado una faja, más o menos llevará 1 día y medio con ella. Está todo marcado de llevarla tanto tiempo encima. Hay que tener en cuenta que esto es una frontera y aquí pues se pasan revisiones. Es lo que contenía la faja, lleva más o menos alrededor de 2,5 kilos de cocaína. Que este venezolano intentó ingresar con este peluche al aeropuerto. Aquí Policía de Colombia, realizando el procedimiento. Se identifica a un ciudadano venezolano en el aeropuerto de Bogotá. El ciudadano posee varios osos de peluche, de distintos tamaños. Sí, aunque parezca mentira, este ciudadano ingresó al aeropuerto con un peluche gigante y por supuesto llamó la atención de las autoridades. Se notifica que los canes han dado una señal de alerta en este individuo. Por lo tanto, se va a proceder a la apertura de uno de los juguetes para observar qué hay en el interior. La policía de Bogotá detuvo a un ciudadano venezolano en una bodega aeroportuaria porque detectaron que portaba 1 kilo de marihuana en un oso de peluche. Claro que este peluche era gigante y llamaba la atención de todo el mundo. ¿A quién se le ocurre? Las autoridades afirmaron que el venezolano decía que el paquete se trataba de una encomienda para un regalo para su novia. Pero sin embargo, la actitud era sospechosa y llamó la atención de la policía, que con el apoyo de perros antinarcóticos procedieron a realizar la inspección, hallando las sustancias estupefacientes en el interior del peluche. Se advierte la presencia de unos paquetes cerrados. 2 paquetes hasta el momento. Se va a proceder a analizar el contenido de los mismos. El detenido quedó a disposición de la justicia colombiana y en su poder tenía 1 kilogramo de marihuana. Todos los paquetes en los aeropuertos del mundo son revisados de distintas maneras. Escáneres, rayos X e incluso perros destinados a distintos tipos de sustancias. Por ejemplo, sustancias orgánicas, drogas o incluso dinero en efectivo. En el aeropuerto de Buenos Aires, un envío que contenía 3 Biblias de letra gigante con destino a los Estados Unidos tenía $17.000 en efectivo. Mediante este can, la aduana pudo registrar las Biblias y al abrirlos se encontraron con una gran cantidad de billetes escondidos en el medio de las páginas. El contrabando de divisas está penado en muchos lugares. La mayoría de países tienen un límite del equivalente de $10.000 para poder ingresar libremente. Aquí, la aduana argentina ha decomisado estos dólares y se investiga si el contrabando es punible. Esta mujer parecía ni siquiera estar preocupada. Caminaba muy tranquilamente por el aeropuerto de Asunción, Paraguay. Buen día, señora. ¿Puedo revisar su equipaje, por favor? ¿Revisar mi equipaje? ¿Por qué? Solo estamos realizando inspecciones de rutina, no se preocupe. Está bien, pero no hay nada que deba preocuparles. ¿Podría abrir su maleta?
Procedimiento Agente Especial Antidrogas Aeropuerto de Asunción. Los oficiales han perfilado a una pasajera de nacionalidad mexicana en un vuelo procedente desde Cancún. Se está procediendo a revisar la maleta. Se observan algunas supuestas pertenencias personales. Se separa la indumentaria. ¿Qué tenemos aquí? Unos lentes. Nótese que en el interior de la maleta se observan 2 paquetes dentro de unas bolsas de aparente consistencia blanca. ¿Qué tenemos aquí, señora? ¿Qué es esto? Oh, eso es solo una sorpresa para mi amiga en mi destino. Son regalos. Regalos sorpresa. No sabía cómo envolverlos mejor. Parece que hay más paquetes similares aquí. ¿Qué tipo de sorpresa está llevando? 3 regalos sorpresa en una sola maleta, ¿eh? Déjeme verificar estos también. Señora, parece que tenemos un problema aquí. 5 paquetes sospechosos en su maleta, y ninguno de ellos parece ser un regalo. Sí, ya ve. Mi amiga está de cumpleaños y pensé que sería divertido sorprenderla. Tenga en cuenta que esto es muy serio. ¿Por qué lleva contrabando en su equipaje? Está bien, lo admito. Son contrabando. Pero por favor, déjeme explicar. Mire, agente, no tengo otra opción. Mi familia está pasando por tiempos difíciles y me pidieron que trajera estos paquetes para alguien en mi destino. Me prometieron que sería solo una vez. Entiendo que puede haber circunstancias difíciles, pero transportar contrabando es ilegal y peligroso. ¿Sabe qué hay en estos paquetes? O tengo idea. Me dieron las maletas ya empacadas y no pregunté. Entiendo que esté pasando por momentos difíciles, pero transportar contrabando puede tener graves consecuencias legales. Debo informar a las autoridades correspondientes, pero también le aconsejaré que busque asesoramiento legal. Puede que haya formas de mitigar las consecuencias si coopera con la investigación. Solo sé que me ofrecieron una cantidad considerable de dinero por hacer esto. Convocamos a otros oficiales especializados para que puedan realizar la prueba narcotest. Observamos que las bolsas no están camufladas, ni siquiera se encuentran escondidas. Esta sustancia tiene una textura que aparenta ser metanfetamina. Vamos a proceder a evaluarla con un dispositivo llamado Trunal. La mujer ni siquiera había ocultado estos paquetes prudentemente. Es por eso que los investigadores sospechan que tiene conexiones con alguno de los grandes cárteles de la droga de México. Ahora analizarán el paquete con láser. Este dispositivo mediante un láser analiza las sustancias. Es positivo para metanfetamina. Señora, a partir de este momento usted queda a disposición de la justicia paraguaya. Se trata de un caso llamativo y muy polémico. Ni siquiera la policía parece ponerse de acuerdo sobre por qué esta mujer ni siquiera escondió los paquetes. Es por eso que te leemos en los comentarios. Si ya eres parte de nuestros suscriptores, habrás visto en los comentarios que muchos nos preguntan qué sucede con esta cantidad de drogas decomisadas. En este caso, estamos en Perú con casi 20 toneladas de drogas, todas decomisadas a carteles internacionales. Se trata de marihuana y cocaína, de los cargamentos más grandes de la historia. Como verás, existe un horno gigante dedicado exclusivamente para esta tarea. Las drogas que los gobiernos decomisan simplemente se incineran para que no regresen al mercado. Sabemos por los comentarios de nuestros suscriptores que muchos desconfían de que realmente pase esto con la droga, pero efectivamente los gobiernos dicen que esto es lo que sucede. Los aeropuertos son los lugares más vigilados del mundo. Un presunto contrabandeante se arrepintió de realizar el ilícito y simplemente dejó abandonada una maleta azul. La maleta fue llevada por las autoridades para inspeccionar cuál era el contenido. Y finalmente, luego de sacar unas pertenencias, se encuentran con un gran cargamento de droga que será decomisado y, como te mostramos anteriormente, incinerado. Golazo de Messi. Messi. Sí. Messi. Messi se llama. De nombre Messi logró. En este caso, Messi, ¿verdad? Anoche hizo su show Messi, ¿verdad? Bueno, Messi. El de nombre Messi. Tal vez puedas estar pensando que hablamos de fútbol, del astro argentino goleador, estrella de la selección, pero no. Ahora la estrella es un perro. Obviamente bautizado en homenaje a Lionel Messi, este perro antidrogas que trabaja en los aeropuertos de Paraguay tiene muchísimo éxito.
Últimamente, Messi detectó a un joven de 29 años que tenía casi 6 kilos de cocaína negra en su maleta y que pretendía viajar a España. Los agentes de la Secretaría Antidrogas de Paraguay, SENAD, realizaron este procedimiento de rutina con el can antidrogas, quien fue quien detectó la droga en el bolso del viajero. Al ser consultado, el joven accedió voluntariamente a que las autoridades revisen su bolso, ya que alegaba que no había nada irregular. Pero sin embargo, al abrirlo, los intervinientes se percataron de un fuerte olor a químicos. Ante esto, el chico dijo que no sabía nada de la droga y mencionó que era la primera vez que iba a viajar a Europa. La cocaína estaba adherida a la base del bolso y se presume que el joven sabía del cargamento. Era evidente que esta persona tenía conocimiento en función a esos datos. El pasajero viajaba desde Luque hasta Madrid, luego Barcelona y volvía nuevamente a Paraguay, según dijo el fiscal. La droga tenía un valor de unos 400.000 euros. Los perros antinarcóticos exponen su vida a diario, porque gracias a estos animales la fuerza pública ha logrado encontrar toneladas de cocaína listas para su exportación. Tal es así que muchos delincuentes ponen precio a la cabeza de estos animales. El máximo líder paramilitar del Clan del Golfo dio la orden de matar a Sombra, una perrita antinarcóticos, por lo cual el delincuente había ofrecido hasta $70.000. Esta orden se dio después de que Sombra encontrara una maleta con cocaína lista para su exportación. Este cargamento ilegal pertenecía al comandante del Clan del Golfo. A estos relatos se le suma la vida de otros caninos que han sido blanco de los paramilitares y narcotraficantes. Según cuentan, una perra que trabajaba en Medellín y en Barranquilla fue trasladada por las amenazas en medio de especiales medidas de seguridad hacia la capital del país, donde terminó sus días de trabajo sana y salva, y luego fue derivada a un hogar que la adoptó. También la mafia italiana le puso precio a la cabeza de Pocho. Por Pocho pagaban 5.000 euros. Gracias a los numerosos cargamentos que detectó Pocho, el último, de 30 kilos de cocaína, llevó a la organización mafiosa más antigua de Italia a poner precio a la cabeza del can. Porque Pocho ha descubierto más de 2 toneladas de cocaína a lo largo de su carrera y les ha generado numerosas pérdidas económicas. Este perrito se convirtió en una pesadilla para los narcotraficantes. Gracias a su pequeño tamaño, le permite acceder a los lugares más recónditos e inalcanzables de sus colegas humanos. Antes de ser policía, Pocho vivía con un médico y fue apodado con ese nombre en honor al jugador de fútbol Ezequiel Lavezzi, que ha pasado por el Napoli. Muchas dudas genera cómo es el método de entrenamiento de estos perros. En general hay 2 tipos y ambos permiten la detección de sustancias, tanto en personas como en equipajes en distintos embalajes. Su eficacia es excelente. A pesar de que los traficantes utilizan distractores de toda índole, como por ejemplo sustancias de fuerte aroma, ya sea café, perfumes, comida, olores sexuales de otros animales y de humanos, y de introducir las drogas dentro de lugares insólitos como herrajes, puertas, en vísceras, incluidos las de caninos, en diferentes medios de transportes. El primer método de entrenamiento es por medio del juego. Con este método, el perro no busca la droga, sino que busca un juguete con el que está acostumbrado a jugar y que durante el adiestramiento se le adosa el olor de la droga a buscar. A este método se lo llama asociación de olores, y a través de él, por un sistema controlado de juegos, el perro comienza a utilizar su olfato para encontrar su preciado juguete. Y como recompensa a su esfuerzo, tendrá el juego alegre y activo con su guía. El animal disfruta de esa manera su trabajo. Para este entrenamiento se utilizan sustancias con olores similares a las de las drogas para evitar que el animal se encuentre en contacto con las mismas y que pueda sufrir alguna intoxicación. El segundo método se basa en el condicionamiento operante.
consiste en recompensar el encuentro con las drogas con comida, utilizando de esta manera la motivación primordial biológica de todo animal. Esto no quiere decir que si no encuentra droga no come, pues existen una serie de ejercicios destinados a que el animal encuentre las sustancias y de esta manera reciba su ración diaria sin afectar la base de su entrenamiento, aunque este último método está dejándose de usar. Para las creencias de muchas personas, es conveniente aclarar que los perros no entran en contacto con las sustancias. Jugar con la adicción del perro en la detección sería un acto de crueldad. Es por eso que los perros no son adictos. En noviembre de 2022, en el aeropuerto de Ezeiza, Argentina, un can de la aduana detectó 1.276 gramos de fentanilo, un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Luego de que el perro detectara las sustancias, las mismas fueron identificadas mediante un análisis de narcóticos, en el cual otros 1.500 gramos de pastillas dieron resultado limpio. Por supuesto, los perros trabajan en todas partes del mundo. Si recuerdas el capítulo de Los Simpson, donde Bart generó un grave daño ecológico en Australia, te sentirás identificado con esta noticia, porque desde 1992, Australia cuenta con perros biodetectores de seguridad, que han contribuido activamente a la defensa de la primera línea. De tener solo un par de perros en Sydney y en Brisbane, el programa ha crecido considerablemente. Aunque el departamento de policía inicialmente usaba perros beagles, los labradores ahora componen toda la fuerza laboral canina. Por su extraordinario sentido del olfato y su naturaleza amable y cooperativa, los convierten en detectores de primer nivel. Los labradores están capacitados para detectar más de 200 elementos que pueden representar un riesgo para la bioseguridad. Los elementos más comunes son semillas, carnes, plantas vivas y frutas que los perros detectan sin problemas. Estos perros detectan cada año más de 65.000 artículos de riesgo para la bioseguridad. Y así, las industrias agrícolas se ahorran unos 60.000 millones de dólares y preservan la salud de las comunidades y del medio ambiente. Una sola pieza de fruta no declarada o un producto cárnico puede tener riesgos graves y devastadores. El programa de perros detectores trabaja codo a codo con otros departamentos gubernamentales, incluidos a sus divisiones caninas. Para ver a los perros de la frontera australiana, se los puede detectar por sus chaquetas de color rojo brillante. Este, por ejemplo, se encuentra en la terminal de pasajeros del aeropuerto internacional. Si un perro se sienta junto a un pasajero o a un equipaje, esto se llama una respuesta pasiva. Y una respuesta pasiva correcta recibe una recompensa de comida. Se le recomienda a los pasajeros que se aseguren de saber qué hay en sus maletas, ya que los labradores olfatearán todo, desde alimentos hasta la más pequeña de las semillas. Al examinar los objetos, los perros pueden excavar en la fuente del olor. A esto se le denomina una respuesta activa. Y una respuesta activa correcta recibe una recompensa. Se trata de un juego seleccionado para estos perros detectores. Los perros son acogidos por familias voluntarias hasta que tienen unos 18 meses y luego son seleccionados para trabajar. Puede ser en la frontera australiana, en la Policía Federal o en la frontera trabajando en la bioseguridad. Los perros jóvenes se someten a un riguroso programa de entrenamiento de 8 semanas y luego de ahí los perros tienen una vida laboral de aproximadamente 6 a 8 años, cuando se retiran de su función. Luego son colocados en hogares que los reciben con mucho amor. En muchos casos, se quedan con alguno de sus antiguos adiestradores. 21 de mayo de 2023. El avión que debía partir desde Argentina con destino a Miami, Estados Unidos, es demorado. Poco a poco, los pasajeros se van enterando de lo que sucede y comienzan las preocupaciones. Existe una amenaza de bomba concreta contra esa aeronave. Las noticias viajan rápido entre los 270 ocupantes. La tripulación trata de mantener la tranquilidad, pero sin dejar que nadie abandone el avión. El mismo es trasladado hasta un sector alejado del aeropuerto. Si el avión explota, tiene que estar lejos de todo.
De a poco los pasajeros y la tripulación comienzan a descender. Se acercan los policías y el escuadrón antibombas que revisan cada rincón de la aeronave. 9 horas después de la hora de salida, finalmente obtienen la confirmación. El resultado es negativo y se aprestan a despegar. En ese momento comienza la investigación para descifrar lo sucedido. Se encontrarían con la sospechosa menos pensada. Daniela Carbone es una joven y bella mujer. Tiene 47 años y hace más de 25 que trabaja como aeromoza en Aerolíneas Argentinas. Entre sus trabajos, realizaba vuelos internacionales desde hace muchos años y sus amigos y conocidos la señalan como una persona muy responsable. Durante la pandemia del 2020 comenzó a estudiar para ser médica. La azafata también tiene una hija que al principio los investigadores creyeron que podía ser cómplice de su maniobra. Lo que no sabían es que detrás de todo se ocultaba un motivo pasional. Daniela Carbone estuvo varios años en pareja con otro tripulante. Según se supo, las cosas caminaban muy bien hasta que esta persona decidió terminar la relación. Las cosas no fueron nada fáciles y Daniela comenzó con una crisis. Incluso señalan que comenzó a tomar créditos indiscriminadamente, contrayendo una deuda muy grande. Luego de algunos meses de esta separación, sus compañeras y amigas azafatas le comentaron que su expareja planeaba tener un viaje romántico con una nueva persona. Daniela no podía creer cómo había terminado su relación y que su nueva pareja tenga una nueva persona. Y lo peor de todo es que su ex se disponía a realizar un viaje romántico, utilizando los pasajes de cortesía que la empresa les daba. Daniela no lo pudo permitir. En un rapto de locura, comenzó a buscar en internet cómo realizar una amenaza e incluso algunos programas que podrían servir para camuflar su voz. Una vez que se informó de cómo podría hacerlo, tomó un teléfono que pertenecía a su hija y con un chip prepago realizó la maniobra. Decirle al capitancito Barishi que le pusimos 3 bombas en el Miami. Que se deje de joder con la política y chequee el avión porque van a volar en 1000 pedazos. Daniela envió varios mensajes, algunos con contenido de tono político, para intentar disimular la verdadera amenaza. Los investigadores rápidamente dieron con el teléfono y notaron que Daniela había intentado varias veces llamar a la empresa Apple para conseguir su clave de iCloud y luego borrar los mensajes. Afortunadamente para la investigación, llegó tarde. Se conocieron mensajes entre Daniela y su hija, hablando de lo sucedido. Estuve trabajando y lejos de casa 5 días. Llegás y no parás de dar indicaciones. Es un quilombo limpiarla si no se usa papel de aluminio. Pará, siempre tenés algo para decir. Si vas a estar con cara de orto cuando llegue y no se te puede hablar, andate a lo de tu novio. Todos estos días estuviste con él en casa. Sos una mentirosa, no te creo nada, solo pensás en vos. Cuando bajes un cambio, seguimos hablando. La egoísta sos vos, que me podés cagar la vida a mí por una pendejada. Hija, me llevan detenida. Y luego, a su regreso a la Argentina, finalmente fue detenida por Interpol. Actualmente está a disposición de la justicia, que no la deja salir de la cárcel por miedo a que Daniela elimine más pruebas. Daniela Carbone permanece detenida en una celda especial en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La mujer se negó a declarar y espera la decisión del juez. Recaen sobre ella 2 delitos, intimidación pública y entorpecimiento de los servicios públicos. Y además, la aerolínea reporta pérdidas por más de $1 millón. Habitualmente el personal de las aerolíneas es tentado por delincuentes para realizar maniobras delictivas. No te pierdas el caso de esta otra azafata, quien también había sido reina de belleza, que fue detenida por contrabando. Ella es Laura Diana,
tiene 58 años y hace más de 2 décadas que trabaja como azafata para American Airlines. Hoy, comisario de a bordo, Laura Diana nació en la ciudad de Bariloche, donde fue reina de la nieve y consiguió trabajo en 1993 como azafata. Ella en 1981, con tan solo 18 años, fue elegida reina de la clásica Fiesta Nacional de la Nieve. En el aeropuerto, Jules colocó sus pertenencias en la cinta de la máquina de rayos X, previo a abordar el vuelo AA900. Los efectivos la trasladaron a una sala privada y allí decomisaron todo lo encontrado. Los objetos están valuados por un total de $212.300. La mujer fue procesada, aunque quedó libre por el delito de contrabando, y está embargada por 93 millones de pesos, unos $200.000. Aeropuerto Internacional Fort Worth, Dallas, Estados Unidos. Todo hacía parecer que sería un domingo tranquilo, pero este video muestra a este sujeto, Damarius Cockerman, quien entra trotando por un pasillo al lado del punto de revisión en la sala D de salidas y llegadas internacionales de este aeropuerto. Sin que nadie lo note, llega tranquilamente hasta la sala de abordaje, donde un trabajador detecta que no tiene pase de abordar y lo remite a policías del aeropuerto, quienes lo arrestan. Hasta ese momento, la TSA, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, no se había dado cuenta de que alguien sin los debidos documentos había ingresado a las salas de abordaje. Un reporte de la policía del aeropuerto dijo que Damarius Cockerman enfrenta ahora cargos por ingreso ilegal. El reporte dice que Cockerman caminó a través de un punto de control de seguridad sin identificación ni boleto. La policía dijo que Cockerman corrió hacia el vuelo 1013 de American Airlines que iba a despegar hacia la ciudad de Guatemala. Agrega que Cockerman parecía molesto y que entonces salió del avión y fue arrestado. La policía tomó las llaves del sujeto y hallaron su automóvil estacionado en las afueras de la Terminal D. La Administración de Seguridad de Transporte está revisando el incidente y ha añadido más barreras en las áreas de seguridad. Este sujeto de 25 años declaró a las autoridades que se metió en el aeropuerto porque quería evitar que su novia viajara a Guatemala, donde sospechaba que se vería con otro hombre. Luego del incidente, las autoridades decidieron aumentar la seguridad del aeropuerto, cerrando con instalaciones transparentes el acceso a los embarques. Más tarde decidieron sumar tecnología de reconocimiento facial para agilizar los procesos de identificación de pasajeros. Las autoridades fronterizas informaron que este aeropuerto tejano comenzó a emplear la tecnología de comparación facial biométrica para automatizar las verificaciones manuales de documentos que ya se requieren para la admisión en Estados Unidos. De este modo se reduce considerablemente la necesidad de escanear las huellas dactilares y de manejar los documentos de viaje, lo que minimiza el contacto directo entre los oficiales, los empleados y los viajeros. Algo sumamente útil luego de las restricciones impuestas al declararse la pandemia por COVID-19. Según afirmaron las autoridades, las nuevas fotos de los ciudadanos se eliminarán en 12 horas, mientras que las de la mayoría de los ciudadanos extranjeros se almacenarán en un sistema seguro del Departamento de Seguridad Nacional. Hasta la fecha, más de 53 millones de viajeros han participado en el proceso de comparación facial biométrica en puntos de entrada, aéreos y terrestres y marítimos en los Estados Unidos, y desde septiembre de 2018 han aprovechado la biometría facial para evitar que casi 300 impostores ingresen ilegalmente a Estados Unidos. Aeropuerto Barajas. Bienvenido al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid Barajas. Ayúdenos a protegerlo. Vigile su equipaje. A veces, las cosas están escondidas a la vista de todos. Los contrabandistas utilizan los métodos más ingeniosos. Esta familia intenta ingresar desde Bogotá a España, declarando una máquina para la miel. El artículo, muy pesado, llama la atención de los investigadores.
Bueno, pues acabamos de terminar de hacer un vuelo procedente de Bogotá, de Colombia. Hemos parado a un pasajero y lleva una máquina laminadora, laminadora de joyas, que a nosotros, bueno, nos ha sorprendido un poco que la llevara facturada y demás. El pasajero es trasladado a una sala apartada. Mientras tanto, las autoridades solicitan la cooperación de los bomberos. Medidas, vamos a llamar a los bomberos. Hemos intentado nosotros, por nuestros medios, poder abrir esos rodillos, esos cilindros, y no hemos sido capaces. Tiene que haber personal técnico, en este caso con maquinaria, posiblemente alguna radial. Las cámaras de la Policía Nacional registran todo el trabajo que se realiza. Se ha abierto estas máquinas laminadoras, estos rodillos, esta plataforma, con la ayuda y colaboración de los bomberos de aquí del aeropuerto. Se ha encontrado una sustancia blanquecina, compacta, dentro de los rodillos, en toda la plataforma, y al final pues 7,5 kilos de cocaína. Pasajero. Aeropuerto Hartsfield, Atlanta, Estados Unidos. Una mujer se disponía a imprimir la tarjeta de embarque cuando en un instante su hijo de 2 años desapareció. Las imágenes muestran cómo el niño se subió a la cinta transportadora de equipaje sin el control de ningún adulto, ni familiar ni profesional. La cinta se lo tragó y realizó todo el proceso de las maletas. Después, se ve como el niño intenta esquivar maletas de grandes dimensiones para no ser tragado por uno de los túneles de escaneado, pero no tiene éxito. No es hasta que llega a la zona de control de la policía cuando estos se percatan de su presencia y corren a su auxilio. Según el parte médico, tan solo sufrió alguna lesión leve en la mano derecha que tenía hinchada, por lo que fue trasladado al hospital. Pobrecito, acabo de llegar. Acabo de llegar, venía aquí. Venías aquí, venía aquí. Venía acá, desde Guatemala. Pobrecito, acabo de llegar. Acabo de llegar, venía aquí. Venías aquí, venía aquí. Venía acá, desde Guatemala. Este hombre ha volado desde Guatemala hasta los Estados Unidos, escondido simplemente en el tren de aterrizaje de un vuelo comercial. Milagrosamente llegó ileso y fue recuperado por el personal del aeropuerto de Miami. Como puede verse, el hombre parece aturdido y se sienta sobre la pista para reponerse, antes de que el personal del aeropuerto se lo lleve. Poco después, una ambulancia lo llevaría a un hospital para un reconocimiento médico. Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Asunción, Paraguay. Una mujer de 28 años pretendía abordar un vuelo con destino a Madrid. Durante el control de rayos X, realizado por la DINAC, detectaron características sospechosas en la maleta. Con la intervención de agentes especiales de la CENAD y un can detector de drogas, las sospechas se incrementaron. Luego se procedió a la revisión de la maleta, que contaba con doble fondo y una cobertura mediante láminas de plomo. En su interior se ocultaban 10 paquetes que, tras el análisis primario, resultaron ser más de 2 kilos de cocaína. La droga en España tiene un valor aproximado de $150.000.
Esta es la prueba de narcotest. Lo que van a hacer es derramar unos reactivos a una muestra del polvo que vamos a sacar aleatoriamente, eso significa al azar, de 5 de los 10 paquetes, ¿sí? Si se pone azul, significa que para nosotros es supuesta cocaína, ¿sí? La utilización de brigadas caninas es un elemento muy importante en todos los aeropuertos del mundo. En este caso, la SENAD de Paraguay informó que Akira, este perro detector, dio con 3,772 kilos de cocaína que estaban ocultos en forma de lámina en una pared lateral de una maleta. En el procedimiento realizado en el aeropuerto Silvio Pettirossi, también participaron los funcionarios de aduanas. La maleta pertenecía a Gloria Carolina, una mujer paraguaya de 30 años, de profesión entrenadora física y maquilladora, oriunda de Ciudad del Este, quien pretendía abordar un vuelo con destino final a Valencia, España. La mujer quedó detenida tras el procedimiento. Todo comenzó en el área de bodega de cargas y encomiendas, donde Akira alertó a su guía de la posible existencia de drogas dentro de una maleta. El hecho fue comunicado al fiscal, quien se hizo presente en el lugar. La mujer y las evidencias fueron remitidas hasta la base de operaciones de la SENAD en Asunción. La droga incautada tiene un valor de aproximadamente 250.000 euros en el mercado europeo. I got like one job, but really I think I was like a mule carrying drugs to Morocco. It was before like TSA or anything like that. It was like early 90s, and they gave me a suitcase that was locked. Cameron Díaz, sin duda, es una de las mujeres más bellas y exitosas que han pasado por la pantalla grande. Desde su éxito en La Máscara, la película de 1994 que protagonizó junto a Jim Carrey, su carrera no dejó de crecer. Pero cuando Cameron era una joven modelo aspirante a ser estrella, las cosas eran muy distintas. Antes de ganarse esta oportunidad en Los Ángeles y de participar en la exitosa película, ella fue la protagonista de She's No Angel, una película de elevado tono, en 1992. Cuando cobró su papel por La Máscara, la actriz decidió comprar los derechos del corte para quedarse tranquila al saber que nadie vería esas imágenes. Luego inició acciones legales a la productora para que los archivos no pudieran ser vistos por nadie. Cameron nació en San Diego, California. Primero comenzó a trabajar como camarera en restaurantes y luego se dedicó al modelaje, lo que afirma que fue como una vía de escape. A la edad de 15 años comenzó su carrera como modelo. Cameron Díaz firmó un contrato con la agencia Elite Model. Después de terminar el bachillerato, se fue a trabajar a Japón, donde conoció al director Carlos de la Torre. A su regreso a los Estados Unidos, con 17 años, Cameron se instaló con De la Torre e iniciaron una relación que duraría 5 años. Durante los años siguientes, su carrera de modelo la llevó alrededor del mundo, trabajando con contratos para grandes compañías. Posó para diseñadores como Calvin Klein o Levi's y fue portada de la revista Seventeen en julio de 1990. Pero unos meses antes de volverse famosa gracias a La Máscara, Díaz se había instalado en París con el objetivo de impulsar su carrera como modelo. Allí cuenta que comenzó a trabajar como modelo de catálogo y que consiguió suficiente dinero para mudarse a París y para alquilar un departamento que compartió con una chica que sigue siendo su amiga. Estuvo en París un año entero y no trabajó ni un solo día. Según Cameron, el único trabajo que consiguió fue como una mula para contrabandear drogas. Según contó recientemente la actriz, la contrataron para modelar y le pidieron que llevara al país africano de Marruecos una maleta que estaba cerrada con llave y que, según le dijeron,
tenía la ropa que iba a usar. ¿Qué había en ese maletín? No lo sabe. Dice Cameron que era una chica de ojos azules en Marruecos en los 90, con los jeans rotos, con botas de plataforma y con el pelo suelto. Era realmente inseguro, cuenta Cameron. I got like one job, but really I think I was like a mule carrying drugs to Morocco. It was before like TSA or anything like that. It was like early 90s. And they gave me a suitcase that was locked that had my costumes in it, quote unquote, air quotes. And when I got there, the guy was like, whose suitcase is this? Can somebody open it? And I was like, literally, just all the calculations in my head went running back of like, what the fuck is in that suitcase? I'm like this blonde hair, blue eyed girl in Morocco. It's the 90s. I'm wearing torn jeans and platform boots and like my hair down. And it's like, I'm like, this is really unsafe. I was like, I don't know. It's not mine. I have no idea whose it is. That was my only job I ever got in Paris. Cuando los agentes aeroportuarios la frenaron y le preguntaron por el contenido de su equipaje, la actriz intentó despegarse rápido de este asunto. Según dijo, Cameron les avisó que el contenido no era mío, que no tenía ni idea de quién es. Y ese dice que fue el único trabajo que consiguió en París. Cautelosos, con un trabajo de inteligencia previa y en complicidad, así actuaban los abrevalijas en el aeropuerto de Seiza. La banda, integrada por 14 personas, se dedicaba a robar pertenencias de valor de los pasajeros para luego venderlas. Los delincuentes operaban en la Terminal C, desde donde despegan y aterrizan los vuelos de aerolíneas argentinas. Hace mucho que está pasando esto, pasaba también en la Terminal A, pasa en la Terminal C, pasan todas las compañías puntualmente hoy en día. La denuncia de una pasajera que le habían robado dinero y las cámaras de seguridad que hacen el seguimiento del trayecto de la valija desde que se despacha hasta que llega al avión fueron clave para desarticular la banda de los abrevalijas. Después de la detención de los delincuentes, las preguntas no tardaron en llegar. ¿Cuál es el rol que cumple la empresa de seguridad privada que contrata a la aerolínea? ¿Y qué función tiene la Policía de Seguridad Aeroportuaria? ¿Quién puede abrir las valijas? ¿Y dónde se radica la denuncia en caso de robo? Ha dispuesto un sistema de cámaras por el cual se puede monitorear la actividad que se está desarrollando y que ha sido de vital importancia en esta investigación. Embalar o no las valijas es lo que se plantean la mayoría de los pasajeros a la hora de viajar. Muchos de ellos optan por un embalaje casero y esperan correr con la suerte de que todo esté en su debido lugar cuando abran el equipaje. Había quienes como estos, 14 detenidos, entre los cuales están estos personajes, se dedicaban a revisar las valijas. Había otro grupo de personas que se dedicaba a copiar lo que este grupo sacaba de las valijas. Fíjense, ahí está el detalle de la imagen que aportó la Policía de Seguridad Aeroportuaria al juez de la causa, un juez federal, por supuesto, porque se está en territorio aeronáutico, se está ante un delito de orden criminal. Esto significa que al tener un rol bien definido, estamos hablando ya de una banda con un jefe y con cada uno algo que hacer. Estos sujetos que vemos, fíjense allá en el fondo, ahí está abriendo una valija y va a sustraer lo que tiene el interior, lo importante, lo de valor que tiene en su interior. Aquí vamos a observar cómo los detienen a todos, a este grupo de una empresa privada. Ahí llega la gente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, los hace colocar a todos en el suelo y los lleva a todos detenidos. ¿Qué sucedió después? ¿Esto terminó acá? No, no terminó acá. Hubo 14 allanamientos, también se revisaron los lockers de estos 14 empleados y se encontró, miren, yo les voy a pasar, ahí lo están llevando detenidos, a todos los que se encargaban de robar, o la primera parte de la acción de robo, el sacar de las valijas los elementos de valor. Después había alguien que los acopiaba y otros que los vendían en el mercado. Miren, le sacaron perfumes, teléfonos, celulares de alta gama, anteojos, cámaras fotográficas y aquellas cámaras videodeportivas. Ella es Denis Saipinar, modelo, físico-culturista y reconocida influencer, con millones de seguidores en las redes sociales.
Recientemente denunció a través de las redes un momento por demás incómodo que vivió cuando quiso realizar un viaje en avión. La celebridad quiso abordar un vuelo desde Dallas hacia Miami, respetando todos los protocolos y con su pasaje en mano. Sin embargo, el personal de la aerolínea no le permitió subir al avión. La mujer, de origen turco, remarcó que se sintió profundamente agraviada, por lo que la empresa le dijo para evitar que tomara el vuelo. En un comunicado, la empresa manifestó que American Airlines delegó el embarque a una clienta que viajaba de Dallas hacia Miami. Como se indican las condiciones de transporte, todos los pasajeros deben vestirse de manera adecuada y no se permite llevar ropa ofensiva a bordo de nuestros vuelos. La modelo turca realizó un descargo a través de las redes sociales. You guys cannot even believe what the fuck just happened this here in the Texas airport. They literally didn't take me to plane because I wear this and they say you're naked. Excuse me, I'm fucking from Turkey to United States to be free as a woman and they literally didn't take me to plane because they said you offense the families. Can you imagine that? Like, can you imagine this? Is fucking such an idiot thoughts. Like Instagram and everybody's being like this is crazy, right? Just let women be free. Like, I'm not fucking naked at all.